Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483, hijo del señor Hans Lutero y de la señora Margaret Lutero. Una vez que el niño nació, fue bautizado a la mañana siguiente, día de San Martín, por lo cual le dieron el nombre de ese santo. En 1484, la familia se trasladó a Mansfield, donde su padre dirigía varias minas de cobre. Habiéndose criado el señor Hans en un medio campesino, él quería que su hijo llegara a ser funcionario para darle más honores a su familia. Con este propósito envió a su hijo Martín a varias escuelas en Mansfield, Magdeburgo y Eisenach. En 1501, a los 18 años, el señor Lutero ingresó a la Universidad de Erfurt, donde tocaba el laúd, un instrumento muy famoso en aquella época. El señor Martín Lutero recibió el nombre o el apodo del filósofo. Recibió el grado también de bachiller en 1502 y una maestría en 1505, como el segundo de 17 candidatos. Siguiendo los deseos de su padre, se inscribió en la Facultad de Derecho de esta universidad. Pero todo cambió durante una tormenta eléctrica el 2 de julio de 1505. Un rayo cayó cerca de él mientras regresaba de una visita a la casa de sus padres. Aterrorizado por el impacto del rayo cuando cayó muy cerca de él, el joven Martín Lutero gritó: «¡Ayúdame, Santa Ana! ¡Me haré monje!». De modo que salió con vida y abandonó la carrera de derecho. Vendió sus libros, con excepción de los libros de Virgilio que traía con él, y entró en el monasterio agustino de Erfurt el 17 de julio de 1505. Lutero pertenecía a la orden de los agustinos. Su actividad monacal consistía en rezar, ayunar, peregrinar y confesarse. El superior de Lutero, Johann von Stupy, al ver que el joven estaba atormentado por muchas cuestiones interrogantes que tenía, concluyó que el joven necesitaba más trabajo para distraerse en su excesiva reflexión, y ordenó al monje que comenzara una carrera académica. En 1507, Lutero fue ordenado sacerdote y en 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg, ya que Lutero había recibido su grado de estudios bíblicos el 9 de marzo de ese mismo año. El 21 de octubre de 1512 fue recibido en el Senado de la Facultad de Teología, dándole el título de doctor en Biblia, y en 1515 fue nombrado vicario de su orden, quedando a su cargo 11 monasterios. Durante esta época estudió el griego y el hebreo para profundizar en las matices de las palabras utilizadas en las Escrituras, conocimiento que luego emplearía para traducir la Biblia. El deseo de obtener grados académicos llevaron a Martín Lutero a estudiar la Biblia, las Escrituras, en profundidad, influenciado por la vocación humanista de ir a las fuentes. Se sumergió en el estudio de la Biblia y de la iglesia primitiva. Debido a su estudio arduo y profundo, términos como la propiedad, la penitencia y otros actos que hacía la Iglesia Católica, la Iglesia convencional en ese entonces, tomaron
estos actos tomaron un nuevo significado para Lutero, convencido de que la Iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales que el cristianismo enseñaba en las Escrituras, como por ejemplo, una de las más importantes, la doctrina de la justificación, solo por la fe. Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado a la humanidad por la gracia a través de Jesucristo y recibido a través solamente por la fe. Además de sus deberes como profesor, Martín Lutero servía como predicador y confesor en la iglesia de Santa María, en la ciudad. Predicaba habitualmente en la iglesia del Palacio, la cual era llamada también como la iglesia de todos los santos, debido a que tenía una colección de reliquias proveniente de la fundación creada por Federico III de Sajona. Fue durante este tiempo que el joven sacerdote se dio cuenta de los efectos negativos de ofrecer indulgencias a los feligreses. Una indulgencia no es nada más que una remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantienen por los pecados. Una persona podía comprar una indulgencia, ya sea para sí misma o para cualquier familiar muerto. Lutero vio en este acto no solo un abuso de poder, sino una mentira que no tenía base directa en las Escrituras y que podía confundir a la gente, llevándola a confiar solamente en las indulgencias y dejando a un lado la confesión y el arrepentimiento verdadero. Lutero predicó 3 semanas en contra de las indulgencias en 1516 y en 1517. Una noche leyó un pasaje de la carta a los romanos. El pasaje que leía era en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, donde habla de que el justo vivirá por la fe. Por lo cual, una vez que leyó este pasaje, su enojo en contra de las mentiras de las indulgencias se elevó. Y no solamente en contra de las indulgencias, sino también de los líderes de la Iglesia Católica de la época. Según la tradición, el 31 de octubre de 1517 fueron clavadas las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, como una invitación abierta a debatirlas. Las tesis condenaban la avaricia y el paganismo como un abuso que él creía estaban presentes en la iglesia. El Papa, después de hacer caso omiso a Lutero, diciendo que era un borracho alemán quien escribió las tesis y afirmando que una vez que esté sobrio cambiaría de parecer u opinión, el Papa León X, que era el Papa que estaba en ese entonces, ordenó al señor Silvestre Mazzolini, el cual era de la orden del Dominico y era profesor en teología. El Papa le ordenó que investigara el tema. El señor Mazzolini denunció a Lutero que éste se oponía a la autoridad del sumo pontífice al mostrar desacuerdo con unas de sus bulas, por lo que declaró como hereje a Lutero y escribió una refutación de sus tesis. Mientras tanto, Lutero escribió un sermón sobre las indulgencias y la gracia, y posteriormente tomó parte de la Convención Agustina en Heidelberg.
donde presentó una tesis sobre la esclavitud del hombre al pecado y la gracia divina. Lutero, que antes profesaba obediencia implícita a la Iglesia, ahora negaba abiertamente la autoridad del Papa y apelaba a que se celebrara un concilio. También declaraba que el Papa no formaba parte de la inmutable esencia de la Iglesia original. Lutero tomó esta postura al ver el engaño de la Iglesia católica hacia el pueblo, porque le hacía creer cosas erróneas, por lo cual también le robaba su dinero. El Papa León X advirtió a Martín Lutero el 15 de junio de 1520 con la bula Exsurge Domine de que se arriesgaba a la excomunión a menos que en un plazo de 60 días repudiara 41 puntos de su doctrina, seleccionado de sus propios escritos. Cumplido dicho plazo, ya que Lutero jamás se arrepintió, llegó a la ciudad de Meissen el señor Johann Eck con una prohibición papal, la cual se pronunció realmente el 21 de septiembre. El 12 de diciembre, Lutero arrojó personalmente la bula al fuego, la cual tomaba efecto en 120 días, y el decreto papal en Wittenberg. El 3 de enero de 1521, el Papa León X excomulgó a Martín Lutero durante la bula de Sed Romanum Pontificem. La ejecución de la prohibición, sin embargo, fue evitada gracias a la buena relación del Papa con Federico III de Sajonia y por el nuevo emperador Carlos V, quien encontró contraindicado apoyar las medidas contra Lutero. A pesar de los problemas y de las dificultades que la Iglesia Católica le hacía pasar a Martín Lutero por tomar una posición en contra de las falsas doctrinas y falsas enseñanzas que tenían ellos allá, Martín Lutero, a pesar de todo eso, se enamoró. Y en la mañana del martes 13 de junio de 1525, Martín Lutero se casó legalmente con Catalina de Borra, a quien afectuosamente llamaba Katy. Ella se mudó a la casa de su marido y empezaron a vivir en familia. Los Lutero tuvieron 3 hijos y 3 hijas. Cuando Lutero tradujo la Biblia al idioma alemán, la mayoría de la sociedad era analfabeta. La iglesia tenía el depósito del conocimiento. Sus miembros eran estudiosos y educados, en contraste con la sociedad analfabeta, que adquiría su conocimiento a través de la transmisión oral, la memorización y la repetición de los textos bíblicos. Lutero hizo posible el acceso de la Biblia en alemán, apoyado en el uso de la imprenta, facilitando así la propagación del protestantismo, aunque no fue el primero que tradujo la Biblia en alemán, la cual tradujo de un manuscrito sagrado a la lengua materna de esa nación, de manera que escindió la Iglesia Católica del pueblo alemán y propulsó, empujó la reforma protestante.
que ocurrió gracias a la impresión de la Biblia que Lutero había traducido. La intención de Lutero era que el pueblo tuviera acceso directo a la fuente de la lengua vernácula, sin la necesidad de conocimiento en latín. La Biblia de aquel entonces era la Vulgata latina, traducida en hebreo, arameo y griego por San Jerónimo. La traducción de Martín Lutero se publicó en 1522, lo que causó gran conmoción en la Iglesia Católica. Lutero le dedicó la Biblia alemana a Federico el Sabio, a quien estimaba grandemente. Es necesario puntualizar que la primera traducción completa de la Biblia al alemán, inclusive el Viejo Testamento, se publicó en 1534 en 6 tomos y fue producido gracias al esfuerzo común de Lutero y otros más. Lutero continuó refinando su traducción durante el resto de su vida, trabajo que fue tomado como referencia para la edición de 1546, el año de su muerte. En mayo de 1525 tomó lugar en Wittenberg la primera ordenación evangélica. Lutero había rechazado la visión católica de la ordenación como un sacramento, en cambio un servicio ordenado con la imposición de las manos junto con la oración y un servicio congregacional era suficiente para cumplir las faltas de altas autoridades eclesiásticas, debido a que muy pocos obispos adoptaron la doctrina reformadora de Lutero. En tierras alemanas, Lutero sostuvo a partir de 1525 que las autoridades seculares deberían tomar parte en la administración de la Iglesia. El último viaje de Lutero a Mansfield lo realizó debido a su preocupación por las familias de sus hermanos y hermanas, quienes continuaban en la mina de cobre de Hans Lutero, amenazada por las intenciones del conde Albrecht de Mansfield de controlar esa industria para su beneficio personal. El 23 de enero, después de varios viajes, Lutero dejó Wittenberg acompañado de sus 3 hijos. Las negociaciones concluyeron con éxito. El 17 de febrero, pasadas las 8 de la noche, Lutero sufrió dolores de pecho. Al irse a la cama, oró diciendo: «En tus manos encomiendo mi espíritu. Me has redimido, Señor, fiel Dios». A la 1 de la madrugada despertó con un agudo dolor de pecho y fue envuelto en toallas calientes. Sabiendo que su muerte era inminente, le agradeció a Dios por haberle revelado a su Hijo Jesucristo, en quien él había creído. Sus compañeros Jonás y Michel gritaron: «Reverendo Padre, ¿estás listo para morir confiado en su Señor Jesucristo?». «Sí», fue la respuesta de Lutero. Murió a las 2:45 de la madrugada del 18 de febrero de 1546 en Eisleben, la ciudad donde nació. Fue enterrado en la iglesia del Palacio de Wittenberg, cerca del púlpito.